Hola a todos, continuamos con el desarrollo del tema de trigonometría y en este sexto vídeo vamos a ver algunos problemas en los cuales vamos a seguir resolviendo triángulos. Para ello vamos a utilizar los resultados vistos en los vídeos anteriores, principalmente el teorema de los senos y el teorema del coseno, aunque no tenemos que olvidarnos de la estrategia de la altura, que nos vendrá bien en algunos ejercicios donde dichos teoremas no se puedan aplicar. Bien, vamos a ver 5 ejercicios, algunos pues ya con un número de cálculos considerable. Bien, en el primero vamos a hallar el área de una parcela rectangular irregular de vértices ABCD de la que conocemos los lados, que serían AB mide 68 metros, BC 72, CD 126, DA 105 y también conocemos un ángulo, que es el ángulo del vértice D. Entonces fijaros que tenemos esta situación, un cuadrilátero irregular, ¿vale? No un paralelogramo, con estas medidas que acabamos de indicar, AB, BC, CD, DA y el ángulo en D, y nos pide el área de este cuadrilátero. Bien, nosotros conocemos las fórmulas de los cuadriláteros fundamentales, sabemos la fórmula de los paralelogramos, que es base por altura, que lo aplicamos a los rectángulos, de un cuadrado, que es lado al cuadrado. Conocemos el área de un rombo, diagonal mayor por diagonal menor partido de 2. Conocemos el área de los trapecios, base mayor más base menor, todo ello multiplicado por la altura partido de 2. ¿Vale? Es decir, conocemos de los paralelogramos, de los trapecios, pero de los trapezoides no hay una fórmula. Entonces lo que se hace cuando tenemos un cuadrilátero irregular es dividirlo en dos triángulos, trazando una de sus diagonales. Entonces trazamos, por ejemplo, esta diagonal, ¿vale? Fijaros qué conocemos de ahora. En este triángulo, el de vértices ACD, conocemos dos lados y el ángulo comprendido de ellos. Eso sonará al teorema del coseno, que es el que vamos a aplicar para calcular lo que mide este tercer lado. Y fijaros que entonces, si nosotros conocemos lo que miden los tres lados, podemos aplicar algo que he repasado en uno de los vídeos anteriores, que era la fórmula de Herón, la cual se utilizaba para calcular el área de un triángulo conocidos los tres lados. Entonces, aplico el teorema del coseno para calcular este lado y aplico la fórmula de Herón. Pero fijaros que en el otro triángulo, el de extremos vértices, perdón, ABC, si conociera también esta diagonal, conocería los tres lados y también podría aplicar la fórmula de Herón. Pues entonces yo creo que ya lo hemos dicho todo, vamos a la obra. Aplicamos el teorema del coseno en este triángulo, ¿vale? Entonces, este lado, AC, que es el que queremos calcular al cuadrado, sería igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, 105 al cuadrado más 126 al cuadrado, menos 2 por el producto de ambos lados, por el coseno de 58. Entonces, este valor lo podemos conocer, como AC tiene que ser positivo, calculamos la raíz y aproximamos, y nos saldría este valor. Con lo cual, de este triángulo, conocemos ya los tres lados, pues aplicamos la fórmula de Herón, la cual, en primer lugar, tenemos que calcular el semiperímetro. Sumábamos los tres lados, 105 más 126 más 113,49, lo dividimos entre 2. Y después el área era igual a la raíz cuadrada del producto del semiperímetro, ¿vale? Y ahora si os fijáis, lo que hay que hacer es al semiperímetro restarle los tres lados, 126, 105 y 113,49. Esos tres valores lo multiplicamos también por el semiperímetro, calculamos la raíz de todo ello y obtendríamos este área. De la misma manera, aplicamos la fórmula de Herón en este triángulo, el de vértices ABC. Con lo cual, el semiperímetro sería igual a 68 más 72 más 113,49 partido de 2, que saldría este valor, con lo cual el área de dicho triángulo sería la raíz cuadrada de el semiperímetro de ese triángulo por los tres productos que se obtienen de restarle al semiperímetro lo que miden los tres lados. Aquí lo tenéis, saldría este valor, con lo cual el área de este cuadrilátero sería la suma de las áreas de los dos triángulos. Sumamos los dos valores obtenidos, 5.609,94 y 2.324,41, y obtendríamos que el área total del cuadrado de la parcela rectangular irregular sería de 7.934,35 metros cuadrados.
Vamos con otro problema, este un poquito más sencillo. En los problemas lo que es importante es hacer un dibujo aproximado que nos dé pistas de lo que tenemos que calcular y qué resultados tenemos que aplicar, ¿vale? Para localizar una señal de alarma, dos receptores A y B que distan entre sí 10 kilómetros orientan sus antenas hacia el punto del que procede la señal. Estas direcciones forman con el lado AB ángulos de 40 y 65. ¿A qué distancia de A y de B se encuentra la señal? Bien, entonces tenemos AB, la distancia de ellos es 40 kilómetros y forman ángulos de 40 y 65. Fijaros, recordar que siempre el ángulo mayor corresponde al punto más cercano. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo aquí el C, ¿vale? 65 iría aquí porque este punto está más cercano y este sería el de 40, ¿vale? Bien, entonces fijaros, ¿qué conocemos? Dos ángulos, luego los tres y uno de los lados. Si conocemos dos ángulos, luego los tres, tenemos que aplicar el teorema de los senos. Entonces, fijaros, ¿qué tendríamos entonces? Que A, en este caso, que sería lo que mide BC entre el seno de 40, sería igual a AC entre el seno de 65, igual a 10 entre el seno del ángulo C. Pero como no conocemos 2, podemos calcularlo. C sería igual a 180 menos la suma de 40 y 65, que es 105, con lo cual 180 menos 105, 75 grados, que lo pondríamos aquí. Bien, y tenemos que calcular la distancia de A, ¿vale? De los receptores a el punto donde se produce la alarma. Entonces, cogemos esta razón con la razón en la cual conocemos los dos datos. Entonces, como tengo que despejar BC, me estorba este seno que pasaría multiplicando 10 por el seno de 40 entre el seno de 75 y obtendría este valor. Para AC, pues obtendríamos lo mismo, haríamos lo mismo, perdón, es decir, este seno pasaría multiplicando, redondeo y obtendría este valor. Bien, vamos con el tercer problema que vamos a resolver en este vídeo. Para mí quizá el más complejo de todos los que tenemos en esta tanda de vídeos y de los problemas que vais a tener que hacer para practicar lo visto en esta parte del tema de trigonometría. Dice lo siguiente: queremos hallar la distancia de dos puntos C y D, ambos fuera de nuestro alcance. Para ello, en el lugar donde nos encontramos, fijamos dos puntos A y B, tales que podemos medir su distancia, que es de 120 metros, y medimos los siguientes ángulos. C a D. Mirad, siempre este ángulo se va a poner en el ángulo correspondiente que está aquí en el centro. Es decir, si nosotros tenemos CAD, pondremos este ángulo de 40 grados en el ángulo que determinan los lados AC y AD, ¿vale? Siempre ahí en la mitad. Cuidado, no hay que asignar al vértice A el ángulo 40, ¿vale? No hay que ponerle, que muchas veces le añadís el 40 aquí. No, el 40 iría solo aquí, ¿vale? Este ángulo está determinado por los lados CA-AD, que son este y este, por lo tanto, ahí ponemos el 40. De la misma manera, DAB, DAB, pues aquí en medio ponemos 58. CBD, CBD, 25, pues ponemos aquí 25. Y por último, ABC, ABC, pues aquí en medio ponemos 62 grados. Y vuelvo a decir que queremos calcular la distancia entre estos dos puntos inaccesibles. Sin duda, este ejercicio es el más complejo de todos. Hay que analizar un poquito qué cosas tenemos, a dónde queremos llegar, ¿vale? Bueno, pues queremos llegar a este lado que forma parte bien de dos triángulos, que son el ACD o el BCD. Me voy a quedar con uno de ellos. Entonces, fijaros, yo de este triángulo, del ACD, solo conozco este ángulo. Necesitamos varias cosas, necesitamos tres cosas para poder aplicar alguno de los teoremas que hemos visto. Bien, entonces como conozco el ángulo comprendido entre estos dos lados, voy a calcular lo que mide AC y AD para aplicar el teorema del coseno. Bien, pues entonces vamos a calcular en primer lugar lo que mide AC. AC forma parte a su vez del triángulo de vértices ABC. Lo tenéis aquí. ¿Y qué conocemos de ese triángulo? Pues conocemos lo que mide AB, 120 metros, lo que mediría este ángulo, que sería la suma de 58 y de 40, que es 98, y este ángulo, que es de 62. Entonces yo quiero calcular AC. Conocemos dos ángulos, luego los tres, que vamos a aplicar el teorema de los senos. Entonces, AC entre el seno de 62 sería igual,
voy a utilizar el 120, ¿vale? 120 entre el seno de este ángulo, que sería, que lo calcularíamos de la siguiente manera. Sumamos 98,62 que da 160, por lo tanto, este ángulo sería 180 menos 160, que sería 20. Entonces, vuelvo a repetir, lo que queremos calcular es AC, pues AC entre el seno de 62 sería igual a 120 entre el seno de 20. Este seno de 62 pasa multiplicando y obtendríamos que AC es 309,79 metros. Con lo cual ya tendría este lado. Ahora vamos a calcular este. Voy a pasar a la siguiente pantalla, pero ya os lo digo aquí. Este lado forma parte de este triángulo, ¿vale? El de vértices ABD. ¿Qué conoceríamos? Pues este ángulo 58, este que sería la suma de los dos, que sería 87, y este ángulo que es 120 grados. Y vuelvo a decir, queremos calcular AD. Bien, pues aquí tenéis el triángulo que os había comentado con anterioridad y queremos calcular lo que mide esta diagonal, ¿vale? Del cuadrilátero que teníamos en la figura inicial. Bien, que conocemos de nuevo dos ángulos, luego los tres, y un lado volvemos a aplicar el teorema de los senos. Entonces, AD sería entre el seno del ángulo opuesto, 87, sería igual a 120 entre el seno de este ángulo. ¿Cómo calculamos de nuevo este ángulo? Sumamos 58 y 87, quedaría 145, y 180 menos 145, 35. Con lo cual, vuelvo a repetir, AD entre el seno de 87 sería igual a 120 entre el seno de 35. El seno de 87 lo pasamos multiplicando y obtendríamos el valor de AD. Y para calcular CD teníamos esta situación, este ángulo, y hemos calculado AC y AD. Con lo cual, conocemos dos lados y el ángulo comprendido, teorema del coseno. CD al cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos 2 por el producto de estos dos lados por el coseno de 40. Como CD tiene que ser positivo, calculamos este valor, no lo redondeamos. Hacemos la raíz y ahí sí que redondeamos. Y obtendríamos esta medida, 201 metros con 14 centímetros. Cuarto problema. Desde un punto P observamos dos puntos A y B situados en orillas opuestas de una laguna, bajo un ángulo de 68 grados. Ese es el ángulo de visión de ambos puntos. Sabemos que la distancia de PA es de 70 metros y de PAB de 115. Vamos a resolver este ángulo, el triángulo, es decir, vamos a calcular la distancia de AB y vamos a calcular estos dos ángulos. Podríamos haber dicho el ángulo A y el ángulo B, aunque aquí, como veis, indica el ángulo PAB y el ángulo PBA. Como conocemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, aplicamos el teorema del coseno. Ángulo comprendido, teorema del coseno. Entonces, AB al cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de estos dos lados menos el doble producto por el coseno de 68. Calculáis este valor, hacéis la raíz cuadrada y obtendríamos esta aproximación, prácticamente 110 metros. Ahora podríamos aplicar el teorema de los senos, pero yo insisto, una vez que yo utilizo el teorema del coseno, no me cuesta nada utilizar otra de las igualdades de dicho teorema para calcular uno de los dos ángulos que nos faltan por conocer, ¿vale? Entonces yo ya digo, yo insisto con el teorema del coseno. Entonces, por ejemplo, si quiero calcular el ángulo A, o dicho de otra manera, como dice el ejercicio, el ángulo PAB, haríamos 115 al cuadrado sería igual a 70 al cuadrado más 109,97 al cuadrado, menos el doble producto de 70 por este valor, por el coseno del ángulo que queremos calcular. Para despejar este ángulo, si os acordáis, estos dos cuadrados pasarían restando, menos 2 por 109,97 por 70 pasaría dividiendo, me calcularía ese valor, haría shift coseno y obtendría este ángulo, que sería PAB. Para conseguir PBA, pues lo que haríamos sería sumar 68 con este ángulo y lo que se obtenga lo restaríamos, perdón, a 180 grados, obteniendo este ángulo. Y para finalizar nos mandan calcular el perímetro y el área de este trapecio isósceles, del cual conocemos lo que mide este ángulo, que también sería lo que mide este ángulo, también 65 grados, lo que mide el lado oblicuo, ¿vale? El lado que es igual, ¿vale? 12, y nos dicen también lo que mide esta diagonal, la que va desde D hasta B, que mide 18 centímetros.
Bien, aquí en principio tendríamos varias posibilidades. Una, fijaros, conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Podríamos aplicar el teorema de los senos para calcular este ángulo, pero no me diría mucho. Diréis también, hombre, si tengo este ángulo y este, podría calcular este de aquí y podríamos calcular también este lado, con lo cual ya tendría una base. Pero fijaros que también necesitaría saber lo que mide este trocito para quitárselo a el lado CD, para saber lo que mide lo que sería la base menor. Entonces, fijaros que se complica, hay que hacer demasiadas cosas y aparte hay que calcular también el área. Es decir, necesitamos calcular la altura. Con lo cual, fijaros, la altura la tengo que trazar, cosa que hasta ahora pues estábamos evitando con la aplicación del teorema de los senos y el teorema del coseno. Entonces, si la altura la tengo que trazar, posiblemente lo que vayamos a hacer es utilizar las razones trigonométricas como hemos visto en los triángulos rectángulos. Fijaros, si yo trazo la altura, llamo este punto H, mirar, ¿qué conocemos? Como conozco el ángulo y conozco de este triángulo rectángulo, conozco la hipotenusa, si yo utilizo el seno de 65, tendríamos que es igual a h entre 12, el 12 pasaría multiplicando, ya tendría la altura. Bueno, pues ya tenemos algo. De la misma manera yo podría calcular lo que mide este trozo, el segmento HC, utilizando el coseno de 65. Coseno de 65, HC entre 12, pues HC es 5,07. Bien, bueno, pues fijaros ahora que si yo conociera este trozo, ya conoceríamos lo que mide la base mayor. ¿Y qué conocemos de este triángulo? Pues conocemos lo que mide la hipotenusa y ya conocemos la altura. ¿Qué podemos aplicar? Pitágoras. Entonces, dh, como es un cateto, sería la raíz cuadrada de 18 al cuadrado menos lo que vale la altura al cuadrado, 10,88 al cuadrado. Tendría esta aproximación. Entonces, fijaros, ya tenemos la base mayor, la altura. Me faltaría por calcular lo que mide la base menor para el área, el perímetro también. Entonces, fijaros que siempre en un triángulo isósceles, perdón, en un trapecio isósceles, como ya vimos en primero y en segundo de la ESO, e incluso en tercero, cuando trabajábamos el teorema de Pitágoras, fijaros que este segmento AB se puede calcular de dos maneras. Es lo que mide el segmento DC quitándole dos veces este trocito. O si yo tengo este segmento, ¿vale? AB sería igual a lo que mide DH menos este trocito, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, hemos calculado la altura, hemos calculado lo que mide este trocito y con la altura y con el 18 hemos calculado lo que mide el segmento HD. Con lo cual, la base mayor ya la tenemos, ¿vale? CD sería la suma de HD y de HC. Y aquí tenéis los valores. Ya tengo la base mayor. La base menor, vuelvo a decir, se puede calcular de dos maneras. Bien, sería lo que mide CD restándole dos veces este valor, o bien lo que mide este segmento DH restándole HC. ¿Vale? Entonces yo lo que he hecho es AB, como conozco DH que mide 14,34, le resto este valor, HC, que es 5,07, y obtendría lo que mide la base menor. Bien, pues ya podría calcular los dos objetivos del ejercicio. El perímetro, la suma de los lados, pues sería AB más CD más 2 veces 12. ¿Vale? Aquí tenéis los valores correspondientes y este sería el perímetro. Y el área, aquí tenéis la fórmula. Base mayor más base menor, todo ello por la altura, partido de 2. La base mayor, 19,41, la base menor, 9,27, lo sumamos, lo que salga lo multiplicamos por la altura y dividimos entre 2. Y este sería el resultado, unidades centímetros cuadrados. Con lo cual, pues veis que la estrategia de la altura no queda, ya digo, apartada por el teorema de los senos y el teorema del coseno, sino que va a haber ejercicios donde es necesaria, incluso llegamos a la solución que a lo mejor antes o lo vemos más claro que con la utilización de ambos teoremas. Y también vuelvo a repetir, va a haber alguna situación en la cual el teorema del coseno y el teorema de los senos no se puede aplicar. Si recordáis aquel ejercicio de la montaña en el cual partíamos de un punto, nos acercábamos, que teníamos dos triángulos rectángulos, uno metido dentro del otro, en ese nunca vamos a poder aplicar el teorema de los senos y el teorema del coseno. ¿Vale? Ese lo vamos a resolver por la estrategia de la altura con aquel sistema que obteníamos
con la definición de la tangente de los dos ángulos que teníamos ahí en los triángulos rectángulos. ¿Vale? Entonces ya digo, la estrategia de la altura no la vamos a apartar definitivamente, aunque el teorema de los senos y el teorema del coseno nos ha facilitado mucho la resolución de varios de los ejercicios. Bien, con esto acabamos los vídeos explicativos de la primera parte. Los vídeos siguientes tendrán que ver con los ejercicios que vosotros vais a tener que intentar para poner en práctica lo visto en estos contenidos. Cualquier duda ya sabéis. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos.